Vamos a compartir pantalla y ahorita explicamos qué va a suceder. Les damos la bienvenida a la última sesión de nuestra materia. Y bueno, lo que va a suceder es que vamos a hacer un pequeño resumen o un resumen extendido de los temas que nosotros vimos. Esto con la intención de pues tenerlos ahí en su plataforma y que, bueno, pues de alguna otra manera lo puedan checar cuando ustedes quieran. Así que pues, nos vamos a ir un poquito rapidito para que podamos llegar a todos esos puntos que nosotros creemos que son importantes. Nosotros iniciamos el temario con los antecedentes de la administración y básicamente trabajamos con la historia de la administración. Y ahí decimos que la historia de la administración es la evolución de las prácticas y teorías para coordinar actividades y recursos hacia objetivos organizacionales, ¿no? O sea, ahí cuando hablamos de cómo ha evolucionado, siempre hemos tenido que, perdón, siempre hemos tenido que cumplir con objetivos, siempre hemos tenido limitantes de recursos y cuando esas dos circunstancias se dan, básicamente empezamos a administrar, ¿no? Cuando creemos que administrar es tener todos los recursos disponibles y que todos los objetivos van a ser fáciles de desarrollar, pues la verdad es que nos equivocamos. Así que bueno, pues y empezaremos con ese elemento. Y dentro de las épocas y etapas claves, nosotros hablamos en primer lugar de la época primitiva. No podemos decir que en la época primitiva no se administra, porque en realidad sí sucede. Las primeras formas de administración se observan en las tribus nómadas que utilizaban la planificación y organización y dirección para la caza, la pesca y la recolección, y donde ya empezamos a entender la división del trabajo, ¿no? O sea, habría quien solamente pescaba, había quien solamente recolectaba, y ahí nos falta un dato, había quien solamente se dedicaba a hacer armas, ¿no? Ya sea cuchillos, ya sea puntas de flecha, ya sea instrumentos para la vida cotidiana, ¿no? Y entonces ya hablamos de división del trabajo y cuando hablamos de división del trabajo, forzosamente hablamos de administración. Y aquí tenemos un periodo agrícola con la agricultura surgieron sistemas de organización más complejos, donde decimos ya la división del trabajo se hace presente en todo su esplendor y aquí empezamos ya a trabajar por género y por edad, ¿no? Donde, bueno, pues los ancianos tenían su trabajo bueno, para ser correctos o políticamente correctos, las personas de la tercera edad tenían su trabajo, así como las mujeres y los hombres en edad productiva. Luego vamos a las civilizaciones antiguas, donde Egipto, Babilonia, Roma administraban la gestión de sus recursos a través ya de la parte de los impuestos, a través del comercio y a través de darse cuenta que la construcción de grandes proyectos generaba riqueza a la nación. Y entonces aquí ya empezamos a hablar de muchos conceptos que se relacionan con la administración, como la economía, como el derecho y como la sociología. Avanzamos mucho tiempo, muchos siglos en el tiempo y hablamos de la revolución industrial. Y aquí la aparición de grandes fábricas y empresas industriales a grandes escalas requirió nuevas formas de organización y prácticas administrativas, dando inicio al estudio sistemático de la administración. Ya aquí hablaríamos de los padres de la administración. Y ahí es donde dejamos la administración empírica y pasamos a la administración científica, donde la evolución de la administración es un proceso que se extiende desde la prehistoria hasta la actualidad, marcada por cambios significativos en la forma en que se organiza y gestionan los recursos y sobre todo las actividades humanas. En las etapas claves de la evolución administrativa tenemos la época prehistórica, como hemos mencionado, la época antigua, ¿no? En donde las antiguas civilizaciones ya empezaban a ser sofisticadas y muy parecidas a lo que tenemos hoy en día, obviamente sin los avances tecnológicos, pero una sociedad en toda ley. Luego tendríamos la época medieval, ¿no? Y la revolución industrial. Y a partir de la revolución industrial, la administración se profesionaliza con la aparición de escuelas de negocios y la creación de nuevas teorías y sobre todo nuevos enfoques. En la época contemporánea en la que estamos nosotros, la administración se ha vuelto un elemento globalizado y se ha visto influenciado por la tecnología, los cambios sociales y las
y la competencia internacional, aunque los vecinos del norte ya no quieren eso, ya solamente quieren proteger sus recursos. Luego vendría ya en términos generales lo que nosotros conocemos como la administración, ya propiamente, y en la administración nosotros podríamos establecer varios escenarios. Primero que nada hablaríamos de de la naturaleza y el propósito de la administración, donde la administración se caracteriza por ser un proceso dinámico, por supuesto, que integra diversas funciones para lograr objetivos organizacionales o objetivos empresariales a través de la coordinación del esfuerzo humano y la optimización de recursos. Y dentro de los propósitos fundamentales de la administración, nosotros tendríamos el logro de objetivos de forma eficiente y eficaz, ¿no? O efectiva, la planificación, la organización, la dirección y el control, que más adelante darán paso al proceso administrativo. Y esto implica esto, bueno, básicamente se aplica a cualquier tipo de organización, desde una empresa privada, una empresa pública, una empresa pequeña, una empresa grande, un emprendimiento o una empresa transnacional. Aquí no importa, lo que importa es que sigamos un protocolo y un procedimiento. Y a partir de ahí, nosotros empezamos a establecer las funciones de la administración. Y dentro de las funciones básicas de la administración, nosotros hablamos de cuatro enfoques básicos: el planear, el organizar, el dirigir y el controlar. Y también se puede incluir la coordinación como un elemento importante para el logro de los resultados. Y estas funciones están y son siempre presentes, están siempre interrelacionadas y siempre se van a aplicar de manera continua en nuestra empresa, sea grande o pequeña. Posteriormente, nosotros tendríamos que establecer qué es la planeación o qué es planificar, y de alguna otra manera planificar implica definir los objetivos y establecer las estrategias. La planificación lo que busca es la anticipación al futuro y establecer acciones para enfrentar posibles desafíos. Y a partir de ahí empezamos a crear un modelo de gestión administrativa. Una vez que planeamos, ya no hay vuelta atrás. Luego pasaríamos a la organización, donde se refiere a estructurar la organización, donde vamos a asignar recursos, que ya sabemos que son humanos, materiales y tecnológicos, y definir la división del trabajo para lograr los objetivos. A partir de ahí, nosotros podremos empezar a dirigir ya en una fase más dinámica, en una fase donde ya tenemos a la gente trabajando, a donde ya tenemos que cumplir los objetivos y los tiempos que la empresa se ha propuesto, y por lo tanto aquí ya estamos hablando de la realidad administrativa. Y la dirección implica motivar a los empleados, comunicar las metas, delegar responsabilidades y supervisar el trabajo para asegurarse que se cumplan las tareas asignadas. Al mismo tiempo, también vamos a tener que controlar en la misma etapa en la que supervisamos, controlamos, y esto nos permite o nos da como referencia la posibilidad de evaluar el desempeño, comparar los resultados con los objetivos planificados y tomar acciones correctivas, ¿no? Y después, como elemento complementario, estaría la coordinación, donde vamos a armonizar los esfuerzos de los diferentes departamentos y áreas de la organización para asegurarse que todos trabajen en la misma dirección y se cumplan los objetivos de manera eficiente. Una vez que nosotros entendemos qué hace la administración, nosotros tenemos que hacerla cada vez mejor. Y para hacerla mejor, lo que nosotros o lo que se les ocurrió a las personas de esa época era buscar que se ocupara un método para lograr un resultado, siempre bajo las mismas condiciones. Y en ese sentido se crea la administración científica, también conocida como la administración tayloriana, que, como ustedes saben, Taylor se le considera uno de los padres de la administración y se caracteriza por la aplicación de métodos científicos para mejorar la eficiencia y productividad de la empresa, ¿no?
Esto implica que tendríamos que hacer una selección científica del personal, donde se busca encontrar el individuo más adecuado para cada puesto de trabajo, considerando sus habilidades y aptitudes. También tendríamos que establecer, como ya hemos mencionado desde la época eh, de las primeras civilizaciones, la división del trabajo, donde se divide el trabajo en tareas específicas para que cada trabajador pueda especializarse en ellas, aumentando la eficiencia. También podríamos establecer estudios científicos del trabajo, donde se realizan estudios detallados de las tareas para identificar los movimientos y tiempos necesarios para realizar cada una de ellas, buscando optimizar el proceso, ¿no? Y entonces vamos aplicando ciencia. Y luego hablaríamos en términos generales, avanzando en el tiempo, de la responsabilidad social del administrador. Y en ese sentido, el administrador incluye el compromiso ético y moral de tomar decisiones que beneficien tanto a la organización como a la sociedad en general. Y esto implica un impacto social donde el administrador debe considerar cómo sus decisiones afectan a las comunidades, los empleos y los grupos de interés. Esto puede incluir la creación de empleos, la inversión en educación y el apoyo a las comunidades locales. Recuerden que estamos hablando del impacto que tiene el administrador. Y en el impacto ambiental, el administrador deben minimizar el impacto ambiental de las operaciones de la empresa buscando la eficiencia energética, la reducción de residuos y la adaptación de prácticas sostenibles, que esto, bueno, apenas hace 15 años, ¿no? Estamos en los elementos de prácticas sostenibles y desafortunadamente antes de eso no lo hacíamos. Pasamos a otro tema que sería ya el proceso administrativo y el proceso administrativo es un conjunto secuencial de funciones que se utilizan para lograr objetivos de manera eficiente en una organización. Estas funciones están interrelacionadas y trabajan juntas para asegurar que los recursos sean utilizados de forma efectiva. Su importancia radica en la capacidad de optimizar la planificación, organización, dirección y control, lo que a su vez mejora la eficiencia operativa, facilita la toma de decisiones y fomenta la adaptabilidad a los cambios. Por lo tanto, el proceso administrativo es esencial porque proporciona una estructura sólida a cualquier objetivo que nosotros queramos desarrollar y ofrece una base clara y sistemática para que la gestión de la empresa evite la dispersión y el caos. También nos permite optimizar el uso de los recursos, lo que permite que los recursos sean utilizados de manera eficiente, minimizando desperdicios y maximizando el rendimiento. También, como habíamos dicho en diapositivas anteriores, nos facilita la toma de decisiones, lo que brinda información y herramientas para que las personas puedan tener éxito en el resultado que están buscando. Asimismo, mejora la eficiencia operativa porque ayuda a optimizar los procesos internos, reduce tiempos y costos y mejora la calidad del producto o del servicio. También fomenta la adaptabilidad, lo que facilita que la empresa y los cambios que se generan en su entorno se ajusten de manera más rápida y sin tanto, pues, dolor, digámoslo de esa manera. ¿No? Y el proceso administrativo va a tener diferentes pasos. Primero que nada, empezaríamos didácticamente con la planeación administrativa, donde vamos a definir lo que son las metas, los objetivos, para posteriormente esos metas y objetivos organizarlos. Así mismo, pues tener una guía sobre lo que tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. El proceso de planeación administrativa generalmente incluye la definición de objetivos, como hemos mencionado, donde vamos a establecer metas claras y medibles y donde vamos a analizar la situación actual, donde tendremos que evaluar las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas de la organización, así como el entorno en el que operan. También tendremos que desarrollar un conjunto de estrategias donde vamos a identificar acciones y
tácticas necesarias para alcanzar los objetivos. Y una vez que identifiquemos las acciones, lo que nosotros vamos a hacer es la asignación de recursos, donde vamos a determinar, pues, cuánto personal, cuánto dinero, cuántos materiales y cuánta tecnología necesitamos para cumplir con mis estrategias. También vamos a monitorear y hacer evaluaciones del seguimiento y progreso de los objetivos del trabajo y de las actividades que se están desarrollando en la empresa. Por el otro lado, la organización administrativa es el proceso de estructurar y coordinar los recursos de una empresa, como el personal, como los materiales y como los procesos para lograr los objetivos de forma eficiente. ¿Y qué implica, qué pasos o qué procesos se debe seguir en la organización? Bueno, primero que nada, no es solo una estructura, sino un proceso dinámico que implica planificación, estructuración y asignación de recursos y coordinación de actividades. Y en ese sentido, para poder estructurar, nosotros en primer lugar tendríamos que definir roles y responsabilidades, donde la organización administrativa establece claramente quién hace qué y quién es responsable de cada tarea o función dentro de la organización. Asimismo, va a asignar la autoridad, donde vamos a definir quién tiene la autoridad para tomar decisiones y dirigir a otros, asegurándose de que hay una línea clara de mando y de comunicación. También tendríamos una coordinación de actividades donde la organización administrativa busca coordinar las actividades de los diferentes departamentos y empleados para que trabajen en conjunto hacia los objetivos comunes. También hablaríamos en el tercer paso de la dirección administrativa dentro de una organización. Es el proceso de dirigir y supervisar las actividades para lograr los objetivos establecidos, donde implica la toma de decisiones, la planificación y la organización. Le vamos agregando elementos. Y evidentemente la ejecución, ¿no? Para con ello, pues tomar decisiones correctas, donde la administración implica siempre, siempre, siempre tomar decisiones y que éstas sean correctas, ¿no? Porque podemos tomar decisiones y que todas sean incorrectas y ahí pues no nos sirve de absolutamente nada, ¿no? También en la dirección se tiene que volver a revisar lo planeado y lo que está organizado y de alguna otra manera verificar que lo estemos haciendo bien. También tendríamos la ejecución y el control. De alguna otra manera implica la implementación de los planes y la supervisión de las actividades para asegurarse pues, que se estén cumpliendo con los objetivos. Y un elemento que nosotros desarrollamos durante todos los cuatrimestres en diferentes materias es que el que dirige tiene que tener un alto sentido de liderazgo y una alta motivación, ¿no? Que inspire al personal y que pueda guiarlos cuando las cosas se pongan pues medio feas, ¿no? También, y lo insistimos muchísimo, el que dirige debe ser un experto en comunicación y es fundamental para mantener al personal informado y alineado con los objetivos de la organización. También es necesario que supervise y retroalimente, ¿no? Donde se necesita supervisar las actividades y dar retroalimentación para asegurar una mejora continua. Y en cuarto lugar, nosotros hablaríamos del control administrativo, que es el proceso de supervisar y regular las actividades y recursos que una empresa desarrolla para asegurarse que se cumplan los objetivos establecidos. El control implica medición y corrección. Y en ese sentido, implica medir el desempeño de las actividades y corregir las desviaciones para asegurarse de que se cumplan los objetivos. También tendríamos que supervisar y regular igualmente que en la dirección y se enfoca en supervisar los procesos y regular los recursos que la empresa tiene para un correcto funcionamiento. Y dentro de las funciones esenciales del control, la función clave en la administración de empresas, ya que ayuda a mantener el rumbo, identificar problemas y tomar medidas
correctivas. Finalmente, el proceso administrativo tendría que funcionar o trabajar en función de los objetivos de la empresa. Y el control administrativo tiene como objetivo principal asegurarse que la empresa cumpla con sus objetivos y sus estrategias. Dejamos este tema y nos situamos en la organización. Y primero que nada hablaríamos de la conformación de la organización, donde para organizar una empresa es fundamental definir objetivos claros, asignar roles y responsabilidades y establecer una estructura organizacional que permita la comunicación efectiva y la eficiencia de procesos. Y se debe considerar la selección del tipo de estructuras que mejor se adapten a las necesidades y objetivos de la empresa. En eso es organizar y hablaríamos de los pasos para organizar una empresa. Y en primer paso, nosotros tendríamos que definir objetivos y estrategias. Y aquí tendríamos que establecer una misión y una visión y un conjunto de valores que guíen a la organización. También tendríamos que definir las metas específicas y medibles para cada departamento y área. Y tendríamos que crear un plan estratégico que detalle cómo se lograrán los objetivos. En el número 2, nosotros crearíamos la estructura organizacional, donde vamos a identificar las funciones y tareas necesarias para el cumplimiento del objetivo, donde asignaríamos roles y responsabilidades a cada miembro del equipo y podríamos definir las líneas de autoridad y la estructura jerárquica. También podríamos considerar diferentes tipos de estructuras a partir del tamaño, de la complejidad y de la actividad que nosotros realizamos. En el paso número 3, nosotros tendríamos que organizar los recursos, donde tendríamos que analizar los recursos que tenemos disponibles, optimizar el uso de los recursos para mejorar la eficiencia y tendríamos que establecer procesos para la gestión de los recursos. En el número 4, nosotros tendríamos que fomentar la comunicación, donde vamos a establecer canales de comunicación efectivos, donde tendremos que promover la transparencia y la retroalimentación y donde crearemos un ambiente de trabajo colaborativo. En el número 5 vamos a hacer una adaptación y una mejora continua, donde vamos a monitorear el desempeño de la organización y realizar ajustes cuando sean necesarios. También podríamos adaptar a los cambios del mercado y a las nuevas tecnologías que hoy están más presentes que nunca y deberíamos de implementar mejoras continuas para optimizar los procesos y la eficiencia. Después tendríamos que revisar los elementos y recursos de la organización, donde el primer elemento sería la propia estructura de la empresa, donde tendríamos que determinar la forma en que la organización está organizada, incluyendo los departamentos, las jerarquías y las responsabilidades. En el número 2 tendríamos que hablar de las estrategias y tendríamos que definir el plan de acción para lograr los objetivos de la organización, incluyendo qué tácticas deberíamos utilizar. En tercer lugar, nosotros tendríamos que hablar del sistema, donde hablaríamos del conjunto de procesos, normas y procedimientos que regulan a toda la empresa. Luego hablaríamos de la visión y de los valores, donde definimos los objetivos a largo plazo de la organización y los principios que la guían. Luego hablaremos de las habilidades y capacidades, donde tendremos que considerar el conocimiento, la destreza, la competencia de los empleados y cómo estos elementos le aportan a los objetivos. Y luego hablaríamos de los recursos humanos, donde personas que trabajan en la organización y aportan su conocimiento y habilidades y tiempo, el estilo de tomas de decisiones, el liderazgo, la relación de actividades y todos aquellos elementos que con recursos humanos controla, como las personas con conocimientos, habilidades y experiencias que contribuyen a la organización, como los recursos materiales, los bienes físicos que la organización utiliza para sus operaciones como maquinaria, insumos y herramientas, los recursos financieros, que son los fondos y activos en dinero que la organización utiliza para financiar sus operaciones como efectivo, crédito e inversiones,
como los recursos tecnológicos, que hablaríamos de herramientas y tecnologías que la organización utiliza para mejorar sus procesos y aumentar su eficiencia, como el software, como el hardware y como los sistemas de comunicación. Y los recursos intangibles, que son elementos que no pueden ser tocados, pero que tienen valor, como la reputación de la marca, el conocimiento organizacional y el capital intelectual. Y luego pasaríamos al último tema, que sería la naturaleza de la organización. Y como parte de la naturaleza de la organización, que esto sería el último tema, hablaríamos de la organización formal e informal, donde en la administración, la organización formal e informal son dos estructuras que conviven en una empresa. Y la estructura formal es la estructura oficial establecida por la gerencia, como reglas, procedimientos y jerarquías definidas. Y la organización informal, por otro lado, surge de forma espontánea entre los empleados, basada en relaciones personales y grupos de interés, y puede influir en la dinámica de la empresa de manera positiva o de manera negativa. Luego tendríamos una definición más técnica de la organización formal y diríamos que es la estructura oficial de la empresa establecida por la dirección con el fin de... Perdón, tuve que poner el silencio porque iba a pasar un camión y iba a hacer mucho ruido. Este, y decíamos que la organización formal es la estructura oficial de la empresa, donde vamos a establecer la dirección con el fin de organizar las actividades y el trabajo de los empleados. Un segundo. Y dentro de las características estará que la organización formal tiene una jerarquía definida, donde los roles y las responsabilidades son claros, como una línea de autoridad establecida, donde las normas y los procedimientos establecen reglas y procesos establecidos para el funcionamiento de la empresa, donde hay comunicación oficial y se utilizan canales formales de comunicación como correos electrónicos y memorándums. Y también tenemos el organigrama, que representa gráficamente la estructura formal de la empresa. Los beneficios de una organización formal sería una organización eficiente, donde se permite una distribución clara de tareas y de responsabilidades, un control y una supervisión alto que facilite el control de las actividades y de los empleados. Un alto estándar de claridad y de transparencia, donde se definen roles, responsabilidades y donde evitamos confusiones. Y ya finalmente hablaríamos de la organización descentralizada, que pues básicamente distribuye la autoridad para la toma de decisiones por toda la organización en lugar de concentrarla en la cima. Esto implica que los gerentes de nivel medio o bajo también puedan tomar decisiones, lo que contrasta con una organización centralizada donde la autoridad reside en la dirección. El hecho de que puedas tomar decisiones en departamentos pequeños te permite una distribución uniforme de la autoridad, y eso a la larga te permite tomar decisiones mucho más rápidas y mucho más acertadas. Y con esto tener la posibilidad de que la reacción de la empresa a situaciones inesperadas sea mucho más eficiente y mucho más lograda. Con esto logramos darle mayor responsabilidad al gerente, que es un gerente pequeño o gerente pequeño jerárquicamente, y le decimos que su labor es importante y que pues, continúa así, haciéndolo muy bien, ¿no? Entonces, por eso hay una mayor autonomía.
Y dentro de los beneficios se genera mayor agilidad, como hemos dicho, en la toma de decisiones, mayor motivación en los empleados y una mejor respuesta a las necesidades específicas de cada región. Y bueno, tenemos diferentes tipos de centralizaciones, verticales dentro de la empresa, territoriales cuando tenemos sucursales, funcionales cuando tenemos eh, pues una competencia feroz, fiscales cuando los gobiernos nos quieren encajar los dientes y macroeconómicas cuando somos una empresa de clase mundial. Y bueno, pues eso sería todo por mi parte. La verdad es un resumen muy contenido y solo me resta pues desearles lo mejor de lo mejor, el éxito asegurado y pues en el camino y en las empresas por ahí nos vamos a encontrar seguramente. Así que cuando me vean, salúdenme y lo haré yo con mucho gusto. Que tengan un excelente día, tarde, noche y pues nos vemos en el camino de la vida. Hasta luego.